Sigamos con cinética química y veamos ahora cuál es el efecto de la temperatura sobre la velocidad de las reacciones químicas. Todo lo que hemos visto hasta aquí fue efecto de la concentración en la velocidad de las reacciones. Viendo el efecto de la concentración, pudimos deducir las leyes de velocidad nos permitieron deducir los mecanismos de reacción, etcétera, etcétera. Otro de los factores, habíamos dicho que variaba la velocidad de las reacciones, era la temperatura, y es lo que vamos a ver ahora. Un aumento en la temperatura, salvo raras excepciones, hace que la velocidad de una reacción química aumente. Y viendo la ley de velocidad, la temperatura lo que hace es modificar el valor de la constante de velocidad. La temperatura varía la velocidad porque varía el valor de K. Acuérdense que esta K era constante a una dada temperatura, pero si nosotros variábamos la temperatura, el valor de K para una dada reacción variaba. Al aumentar la temperatura, aumenta K y por lo tanto la velocidad de la reacción aumenta. A esto lo podemos analizar a través de la teoría de las colisiones, que nos permite ver rápidamente por qué un aumento en la temperatura aumenta la velocidad de una reacción y a su vez nos permite entender por qué un aumento en la concentración de los reactivos, que era lo que veníamos viendo antes, también produce o puede producir un aumento en la velocidad de la reacción. Veamos un ejemplo para una reacción en fase gaseosa. Una sustancia A que reacciona con una sustancia B para generar productos. Y acá tenemos a las moléculas A y B moviéndose porque estamos en fase gaseosa y tienen que reaccionar entre ellas. Lo que dice la teoría de las colisiones es que para que reaccionen moléculas de A con moléculas de B deben colisionar entre ellas. Y entonces, ¿cómo se ve fácilmente que un aumento en la concentración aumenta la velocidad de la reacción? Si aumentamos la concentración de los reactivos, va a aumentar el número de colisiones por unidad de tiempo y eso va a llevar a un aumento en la velocidad de la reacción. Supongamos ahora que no variamos la concentración, pero sí aumentamos la temperatura. ¿Qué pasa al aumentar la temperatura? Aumenta la velocidad con la que se mueven las moléculas y por lo tanto va a aumentar también el número de colisiones por unidad de tiempo y va a aumentar por lo tanto la velocidad de la reacción. Entonces, fácilmente podemos entender de manera semi-cuantitativa por qué un aumento de la concentración de reactivos o un aumento de la temperatura produce un aumento en la velocidad de la reacción, y eso es porque aumenta las colisiones por unidad de tiempo. Pero no todo es tan sencillo. Si queremos ver con más detalle, vamos a deducir que no todas las colisiones resultan en reacción química y formación de producto. Solo una pequeña fracción de esas colisiones es efectiva. Miremos, por ejemplo, para esta reacción. Molécula de hidrógeno que reacciona con molécula de yodo para generar 2 de yoduro de hidrógeno. Si la colisión entre esta molécula y esta molécula es efectiva, genera producto. Si la colisión no es efectiva, no genera producto. La colisión resulta en un rebote, las moléculas chocan, pero rebotan y siguen estando como moléculas de hidrógeno y moléculas de yodo. Ese es un caso de una colisión no efectiva. En esta reacción, por ejemplo, se sabe que solo una de cada 10 a la 13 colisiones son efectivas. Solo uno de cada miles y miles de millones de colisiones son efectivas. ¿Por qué no todas las colisiones son efectivas? Hay dos causas principales. Una es la orientación, de lo cual ya algo habíamos comentado, y otro es la energía de activación. En el caso de la orientación es sencillo entenderlo, las moléculas deben tener una orientación favorable para reaccionar. Veamos el ejemplo para la reacción de átomos de cloro con moléculas de esto que se llama cloruro de nitrosilo para generar monóxido de nitrógeno y cloro. Tenemos cloro gaseoso atómico que reacciona con esa molécula y me genera NO y cloro 2. Veamos
Lo primero que sería una colisión efectiva. Viene con la orientación justa. Este átomo de cloro choca con la parte de la molécula que tiene el átomo de cloro, entonces acá sí, esta colisión es efectiva, se puede formar enlace cloro-cloro y acá se va a romper enlace cloro-nitrógeno y por lo tanto se generan los productos de la reacción. En cambio, si la orientación de las moléculas no es la apropiada, no es la correcta, van a chocar, por ejemplo, este átomo de cloro con el oxígeno acá y no se va a poder generar este producto de la reacción. Es una colisión no efectiva, las moléculas chocan, rebotan y el átomo de cloro sigue como átomo de cloro y el cloruro de nitrocilo sigue como cloruro de nitrocilo. Otra causa de una colisión no efectiva está relacionada con lo que se llama energía de activación propuesta por Arrhenius. Las moléculas deben poseer una cierta cantidad mínima de energía para poder reaccionar. Por más que choquen con la orientación adecuada, si las moléculas no tienen esa cantidad mínima de energía, no van a poder reaccionar y la colisión va a ser no efectiva. Es lo que dice acá abajo. Si poseen poca energía, rebotan y no reaccionan. Resulta en una colisión no efectiva. Si poseen una energía suficientemente alta, las moléculas cuando chocan, hay energía para que se rompan enlaces y se forman otros nuevos enlaces y por lo tanto eso va a resultar en una colisión efectiva y una reacción. El ejemplo acá es, de nuevo, para moléculas de hidrógeno con moléculas de yodo para generar yoduro de hidrógeno. El primer caso sería el de una colisión sin reacción, una colisión no efectiva. Viene la molécula de yodo, la molécula de hidrógeno acá abajo, chocan, se están moviendo verticalmente, chocan y como no tienen energía suficiente no reaccionan, rebotan, siguen siendo moléculas de yodo y moléculas de hidrógeno al final de la colisión. En cambio, si traen energía suficiente, esa energía es suficiente como para hacer que se rompan enlaces acá, se rompa enlace ahí y se forma un enlace acá, se forma un enlace aquí y se generen justamente los productos de la reacción. Eso sería una colisión efectiva. ¿Y cuál es la definición de energía de activación? Es justamente la energía mínima que se requiere para que se produzca la reacción. Y el concepto de energía de activación lo vamos a entender fácilmente con un gráfico de energía en función de avance de la reacción. Este nivel acá me representa la energía promedio de los reactivos, serían moléculas de yodo y moléculas de hidrógeno. Este nivel aquí es la energía promedio de los productos y el avance de la reacción es el camino que tienen que seguir las moléculas de los reactivos hasta llegar a productos. Aquí teníamos en los reactivos las moléculas de yodo separadas de las moléculas de hidrógeno. Para reaccionar tienen que colisionar, tienen que ir acercándose y acá se empieza a romper el enlace entre los átomos de yodo, acá se empieza a romper el enlace entre los átomos de hidrógeno y se empiezan a formar enlaces entre átomos de yodo e hidrógeno y entre átomos de yodo e hidrógeno. Esta es una situación con mayor energía que la de los reactivos y los productos. Por lo tanto, para ir de reactivo a producto tienen que pasar las moléculas por esta situación de mayor energía y recién aquí pueden decaer hacia productos. A la energía de activación la vamos a denotar como E sub A y es la diferencia de energía entre este nivel y este otro nivel, lo que está marcado por la flecha negra. No todas las moléculas de reactivo tienen energía suficiente como para vencer esta energía de activación, como para vencer esta barrera energética. Entonces, no todas las moléculas van a pasar a productos. Entonces veamos, si tenemos una reacción o un proceso que tiene una energía de activación muy alta, va a haber pocas moléculas capaces de vencer esa energía de activación y por lo tanto pocas moléculas van a generar productos y la velocidad de la reacción va a ser lenta. En cambio, si el proceso tiene una energía de activación pequeña, por ejemplo que llegue hasta acá, va a haber muchas moléculas con energía suficiente para vencer esa barrera energética y van a generar productos y por lo tanto la velocidad de la reacción va a ser elevada.
Mientras más grande sea la energía de activación, más lenta va a ser la reacción porque va a haber menos moléculas con energía suficiente como para superar esa barrera energética. ¿Cómo afecta a la temperatura, a la velocidad de la reacción? Viendo esta energía de activación. Supongamos que tenemos un proceso con esta energía de activación como lo estamos representando aquí. Si estamos a temperatura baja, la energía cinética de las moléculas es pequeña y va a haber muy pocas moléculas con capacidad de superar esa barrera energética. En cambio, si aumentamos la temperatura, la energía cinética de las moléculas aumenta mucho y va a haber muchas moléculas con capacidad de superar esa barrera energética y la velocidad de la reacción va a ser alta. Aquí tenemos la ecuación que relaciona la constante de velocidad con la temperatura y es lo que se llama ecuación de Arrhenius. En esta ecuación tenemos esta K es la constante de velocidad, esta A mayúscula es una constante, se llama factor de frecuencia y está relacionado con la frecuencia de las colisiones y con la orientación de las moléculas. No va a ser necesario que veamos el valor de A. R es la constante de los gases. Si la energía de activación tiene unidades de Joule por mol, R toma el valor en Joule por mol Kelvin, que es 8,314. Y esta es justamente la energía de activación. Miren que es un exponencial elevado a la menos energía de activación sobre RT. A medida que T aumenta, esto se hace más chico, pero como tenemos un signo negativo se hace menos negativo y eso va a hacer que la K aumente. Y entonces si aumenta la constante de velocidad, la velocidad de la reacción va a aumentar. Y ahora supongamos dos procesos diferentes que estamos a una misma temperatura, pero que tienen energía de activación diferente. El proceso que tiene energía de activación alta va a hacer que todo esto sea muy negativo y que por lo tanto la constante de velocidad sea muy chica, la velocidad va a ser pequeña. En cambio, el proceso que tiene una energía de activación pequeña va a hacer que esto sea negativo, pero no tan negativo, y la constante de velocidad va a ser relativamente grande y la velocidad de la reacción entonces va a ser alta. Gráficamente es lo que les contaba hace un rato. Tenemos dos procesos a una misma temperatura, uno con una energía de activación grande y el otro con una energía de activación pequeña. La velocidad de este proceso va a ser mucho más baja que la de este proceso porque en este caso va a haber muchas moléculas con capacidad de superar esa barrera energética. Esto que yo les conté aquí es para un solo paso elemental. Tenemos aquí los reactivos de ese paso elemental, las moléculas se acercan, colisionan, pasamos por el estado de transición y llegamos a los productos de ese paso elemental. ¿Qué pasa si la reacción global consta de más pasos elementales? Vamos a tener uno de estos por cada uno de los pasos elementales. Y es lo que vemos acá, un perfil de energía para una reacción que ocurre en dos pasos elementales. Graficamos energía en función del avance de la reacción y tenemos una montaña, una energía de activación para el primer paso elemental y tenemos una segunda energía de activación para el segundo paso elemental. Recuerden que después del primer paso elemental, los productos del primer paso elemental serían los intermediarios, que son los reactivos para el segundo paso elemental. Y este sería justamente el caso que habíamos estado analizando al principio, donde el primer paso elemental es el más lento, porque justamente es el que tiene la energía de activación más alta. Este paso va a ser mucho más lento que este acá, que tiene una energía de activación más baja. Si tuviésemos una reacción con 3, 4 o 5 pasos elementales, cada paso elemental tiene su energía de activación. Como repaso, estuvimos viendo los factores que afectan la velocidad de una reacción. Empezamos con la concentración de los reactivos, habíamos llegado a la ley de velocidad,
variábamos la concentración de los reactivos y eso hacía que varíe la velocidad. Cuando variábamos la temperatura, ¿qué es lo que pasaba? La temperatura afectaba el valor de la constante de velocidad y eso lo vemos a través de la ecuación de Arrhenius. Y el tercer factor que afecta la velocidad de una reacción es la presencia de un catalizador. Un catalizador es una sustancia que modifica la velocidad de una reacción sin sufrir ella misma un cambio permanente en el proceso. Vamos a ver cómo trabaja un catalizador en la transparencia siguiente. La catálisis es justamente el proceso por el cual una reacción es acelerada por la presencia de un catalizador. Y el ejemplo típico es este. Tenemos agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, que se descompone espontáneamente en agua y oxígeno. Esta reacción ocurre. El agua oxigenada que tenemos en casa se descompone en agua y oxígeno. Pero podemos tener agua oxigenada en casa porque esta reacción ocurre muy lentamente. En ausencia de un catalizador, la reacción es muy lenta, pero puede ser catalizada por aniones como el bromuro. Supónganse que al agua oxigenada le agregamos un poco de ácido bromhídrico, vamos a tener bromuros y protones dando vuelta. La reacción está escrita como si ocurriesen dos pasos, lo más probable es que ocurran más pasos, pero lo importante es ver que en una primera etapa los bromuros y los protones reaccionan con el agua oxigenada para generar bromo acuoso y agua líquida. Y el bromo ese acuoso reacciona con otra molécula de agua oxigenada para generar bromuros, protones y oxígeno. Si sumamos estas dos reacciones, vamos a ver que estos dos bromuros acá se van a simplificar con estos dos bromuros acá, estos dos protones acá se van a simplificar con estos dos protones acá y que este bromo se va a simplificar con este bromo acá. En definitiva, vamos a llegar a la reacción global donde dos peróxidos de hidrógeno terminan convirtiéndose en agua líquida y oxígeno. Entonces, el bromuro está actuando acá como catalizador, lo que va a hacer es acelerar la reacción porque la está llevando por un camino mucho más rápido que el camino que tendría la reacción si no existiese el catalizador, pero no le pasa nada, interviene en la reacción, pero tenemos inicialmente bromuro y terminamos generando bromuro. Lo mismo que con los protones, inicialmente tenemos protones y terminamos generando protones. El bromuro en este caso y los protones intervienen en la reacción acelerándola, pero ellos mismos no sufren ningún cambio. Eso es un caso típico de un catalizador. Es algo que le agregamos a un sistema, a una sustancia, para acelerar una reacción, pero ese algo no sufre ningún cambio neto en la reacción. Si lo vemos en perfiles de energía, esto está simplificado, pero podría llegar a aplicarse para el caso que estamos viendo. Estos serían los reactivos con los bromuros, estos son los productos también con los bromuros y protones. Si la reacción se hace sin un catalizador, por ejemplo, vendría por el camino este rojo con una energía de activación que vendría de acá hasta acá muy elevada, entonces la reacción sería lenta. En presencia del catalizador, el catalizador lo lleva por otro camino que puede ser de 2, 3 o más etapas, pero todas las etapas esas tienen energías de activación menores a la de la reacción no catalizada y en definitiva este nuevo camino es mucho más rápido que el anterior. El catalizador entonces lleva a la reacción por otro camino con energía de activación más pequeña, de velocidad más alta. Cuando veamos catálisis, y esta es la última transparencia, ustedes van a distinguir entre dos tipos de catálisis, catálisis homogénea y catálisis heterogénea. En la catálisis homogénea, el catalizador está presente en la misma fase que las moléculas que reaccionan. Ejemplo, descomposición de peróxido por bromuro, como vimos recién, catálisis enzimática en organismos vivos, etc. En la catálisis heterogénea, el catalizador existe en una fase diferente a la de las moléculas que reaccionan. Por ejemplo, producción de naftas a partir de petróleo, descomposición de gases tóxicos por los catalizadores de los caños de escapes, etcétera, etcétera. Muchísimos procesos industriales donde tienen que generarse
un producto a partir de unos reactivos por una reacción química se hacen mediante catálisis o utilizando un catalizador para acelerar esa reacción. Bueno, con esto hemos terminado el tema de cinética química.